Dos historias. Experiencias compartidas por Mariana Cruz. Mi nombre es Mariana Cruz y soy originaria de un pueblito ubicado en el Estado de México. Quiero compartir dos experiencias que le sucedieron a dos integrantes de mi familia y ocurrieron en el pueblito donde nací. La primera de ellas le sucedió a mi hermano Fernando. Mi abuela es una mujer ya mayor que se quedó viuda desde hace 20 años. Desde entonces vive sola en el pueblo de San Miguel, Agua Bendita. Mis tías junto a mis primos y primas le vamos a visitar cada cierto tiempo, pero mi hermano Fernando es el que la visita con más frecuencia. Si no estoy mal, va cada 15 días aproximadamente. Y fue en una de estas veces cuando le ocurrió este hecho paranormal. Ese fin de semana mi hermano llegó a la casa de mi abuela con mi primo Toño. Los dos eran de ojo alegre, así que habían quedado de pasar por unas chicas a un pueblito vecino. Era de madrugada cuando vieron el reloj que marcaba exactamente las 5. Se prepararon para salir de la casa de la abuela para ir a ver a las muchachas. Pasaron por una casa que quedaba no muy lejos de la de mi abuela. Este lugar estaba rodeado por muchos árboles y también tenía cerca un poste de luz. Cuando mi hermano y mi primo iban cerca de ahí, mi hermano se dio cuenta de que había un hombre parado justamente al lado del poste. No está de más decir que mi hermano, aparte de ojo alegre, es de esas personas a las cuales les gusta buscar pleito y provocar a las personas. Él empezó a gritarle cosas a este señor con el propósito de que se enojara. De alguna manera quería comenzar una pelea. Sin embargo, el hombre lo ignoró y dio la vuelta para retirarse. Mi hermano ya tenía la sangre caliente y se fue tras este señor para lanzarle el primer puñetazo. Dice mi hermano que por más que caminaba no lograba alcanzarlo. Aceleró el paso para que no se le fuera a escapar, pero el resultado fue el mismo. Ya fastidiado hasta el tope, mi hermano corrió para agarrar de los cabellos a aquel tipo. Pero el hombre también corrió y en un parpadeo se transformó en un animal. Tenía la forma de un enorme perro o un lobo de color negro. Este animal corrió a una velocidad increíble y se perdió entre los arbustos. Mi hermano se quedó helado y regresó hasta donde lo estaba esperando mi primo. «Oye», le preguntó, «¿acabas de ver lo que pasó?» Mi primo movió la cabeza y le contestó: «No inventes. ¿Qué no te diste cuenta?» «¿De qué?», respondió mi hermano. «Menso, cuando veníamos para acá el hombre venía bajando del poste pero en forma de animal. Cuando pisó el suelo fue que se volvió una persona». Los dos se sacaron mucho de onda y sacaron sus teléfonos para ver el tiempo que se habían atrasado. Nunca se imaginaron que no eran las 5 de la madrugada como habían visto. Más bien eran las 3:15 de la madrugada. Esta otra historia le pasó a mi tía Alicia. Ella de igual manera estaba en la casa de la abuela hace 25 años. Mi tía Alicia es una mujer a la cual le gusta mucho bordar servilletas. Se puede decir que teje todo tipo de cosas. En esa ocasión mi tía estaba visitando a la abuela. Ya era de noche, pero ella seguía bordando unas servilletas a la luz del fogón. En ese entonces todavía no estaba instalado el servicio eléctrico. En eso escuchó que los perros de la abuela empezaron a ladrar con mucha insistencia. Mi tía, desde donde estaba sentada, estiró la cabeza para ver por la puerta. Dice que afuera, por donde estaban los garrafones de agua, estaba recargada una mujer vestida de blanco. El cabello negro y largo le tapaba la cara. Era esa mujer a la cual estaban ladrando los perros. Mi tía dejó de ver por la puerta, cerró los ojos y dijo: «Ay, Dios mío, ayúdame». En ese momento escuchó cómo los perros seguían ladrando, pero cada vez lo iban haciendo más y más lejos. Se asomó por la ventana y se dio cuenta que la mujer iba caminando en la milpa vecina. Los perros iban detrás de ella ladrándole. Sé que son dos historias muy cortas, pero quería compartirlas con ustedes, ya que soy muy fanática del canal. Y recuerda que si nos quieres compartir alguna experiencia, puedes hacerlo mandándole al correo contacto@relatosdehorror.com. Ahora seguimos con el resto de las historias.
Abajo. Historia basada en una experiencia anónima. No sé por qué razón olvidé por mucho tiempo esta historia, y vaya que de niño me causaba muchas pesadillas. Creo que una posible explicación es que todavía era muy pequeño cuando me pasó. Tenía 6 años y en ese entonces mi mamá me dejaba al cuidado de mi tía. Ella trabajaba de enfermera y a veces le daban el turno de la noche. No me puedo quejar porque me la pasaba muy bien con mis primos que tenían casi mi edad. Uno tenía 5 y el otro 7. Total que una tarde mi tía habló con mi mamá para que me dejara ir con mis primos a visitar a su abuela. Es decir, a la mamá del esposo de mi tía. Esta mujer ya no era mi pariente, pero en fin. A veces esas cosas no son tan importantes. Mi mamá preguntó varias cosas como si dónde vivía, si ya la habían visitado antes y esa clase de pormenores. Recuerdo que mi tía le dijo algo así, que la señora era muy solitaria. Todos sus hijos se habían casado y su esposo había muerto de cáncer de pulmón. Solo era un fin de semana y para el día domingo por la tarde ya estarían de vuelta. Esa era la primera vez que mi mamá me dejaba ir a mí solo sin su supervisión. Al final me dio su permiso y el viernes empezamos un viaje rumbo a un pueblo del sur de Chiapas. De entrada no me gustó porque se sentía un calor bochornoso donde no paraba de sudar. La casa de la abuela de mis primos era muy pequeña pero acogedora. El patio era de concreto, pero alrededor tenía muchas macetas. Había un corredor que conectaba algunos cuartos y cruzando el patio estaba la cocina y el baño. Hasta eso la señora era muy buena gente y amable y nos preparó de comer tamalitos y un pozol. Ni siquiera ese calor horrible pudo detener a mis primos y a mí para jugar a las escondidas. Este último juego lo disfrutábamos mucho porque era un lugar que no conocíamos. Aprovechamos que la abuela estaba atendiendo a mi tía para meternos en todos lados, pero en general no encontramos nada extraordinario en la casa de la anciana, o al menos no en ese momento. Resulta que en la noche tuve ganas de ir al baño y me quedé a dormir en la misma cama que mis primos. Los estuve sacudiendo para que me acompañaran, pero no me respondieron. Ese sueño tan pesado no me pareció normal, pero tampoco pensé en ello porque a fin de cuentas era un niño. Y como saben, a los niños a veces las explicaciones les sobran. Me levanté de la cama y salí al patio e iba caminando cuando escuché un lamento. Literalmente era el quejido de un hombre. Miré a mi alrededor muy asustado, pero no había nadie. Me quedé totalmente paralizado por el temor y el quejido volvió a escucharse. Me di cuenta que venía debajo del concreto. En ese momento hasta sentí que retumbaron mis pies por el quejido tan fuerte. Ni siquiera me di cuenta cuando me oriné en la pijama y regresé corriendo al cuarto donde estaba. Me metí entre las cobijas y estaba temblando del miedo. Esa noche dormí muy poco. Se podría decir que despertaba entre ratos y me volvía a dormir. Fue la peor noche de mi vida. Es por eso que me cuesta trabajo entender por qué no la había recordado. Bueno, la vida adulta nos absorbe a todos y hay cosas más urgentes que pensar. Al día siguiente mis primos se burlaron de mí porque me había orinado. Mi tía se preocupó más y me preguntó qué era lo que había ocurrido. Le conté y ella sí me creyó o al menos validó mis palabras. La siguiente noche dormí con mi tía y no volví a escuchar nada parecido. No sé si mis tíos le contaron a la abuela, pero gracias a Dios ese fin de semana se fue volando. Y créame que no volví a regresar a ese horrible lugar. Una vez escuché una historia de una señora que enterró a su marido en su casa para que siguieran juntos de alguna manera. No sé si ese fue el caso de la abuela de mis primos, pero es algo que se me ha estado ocurriendo hasta el día de hoy. Caminantes nocturnos. Historia basada en la experiencia de Adrián Caballero. Lo que están a punto de escuchar nos pasó hace mucho tiempo a mi padre y a mí. Mi hermano Raúl estuvo presente, pero no vio ni escuchó nada. En ese tiempo tenía 10 años mientras mi hermanito contaba apenas con 5. Vivíamos en una ranchería cercana a Paraíso en el estado de Tabasco. Les estoy hablando que esto ocurrió hace unos 40 años. Así que como han de imaginarse, el acceso a algunos servicios no estaba disponible.
y mucho menos para las personas que vivíamos en el campo. La vida era dura, pero se podría decir que también buena. Claro que había carencias, pero nuestro padre nos inculcó que el trabajo duro puede sacarnos adelante bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, uno no está preparado para los reveses que da en la vida, y resultó que Raúl se enfermó de la nada. No crean que fue debido a algún trabajo de brujería o algo por el estilo. Más bien fue una fiebre de esas que no se van con nada. Mi madre era quien lo cuidaba mientras mi padre salía a trabajar al campo y yo intentaba ayudar con lo que pudiera. Pasaron 2 días completos sin notar ninguna mejoría, hasta que una tarde llegamos del campo y encontramos a mi madre deshecha por la tristeza. Su hijo, mi hermano, estaba en un estado lamentable. Recuerdo que cuando fui a tocarle la frente estaba ardiendo e incluso deliraba a consecuencia de la fiebre. Fue entonces cuando mi padre se tomó más en serio el asunto. Decidió llevarlo a una pequeña clínica que se encontraba en el pueblo de al lado. Le recuerdo que no teníamos carro o algún medio de transporte. Generalmente nos hacíamos 1 hora de camino, pero con mi hermano a cuestas le calculamos que sería 1 hora y media o quizás un poco más. Para quienes viven o vivieron en circunstancias similares a las mías han de saber que los caminos del campo son algo tenebrosos de noche. Yo llevaba una lámpara de mano con la cual iba alumbrando. Mi padre, pese a estar agotado por la jornada, llevaba a mi hermano en la espalda. Habríamos avanzado unos 10 minutos cuando mi papá se detuvo de golpe. «Espérate», me dijo. Se quedó callado un momento y me preguntó si había escuchado algo. Me quedé callado y noté que en efecto no se escuchaba nada. Eso era precisamente lo extraño. No se oía el viento o insectos, algo sumamente común en el campo. «Apura el paso, mijo. Tenemos que llegar pronto». Comenzamos a caminar un poco más rápido y varios kilómetros adelante escuchamos algunos pasos detrás de nosotros. «Sigue caminando y escúchame, chamaco. No vayas a voltear. Solamente camina y no vayas a quitar la vista de enfrente. No te asustes, pero nos vienen siguiendo». Ahí fue cuando me percaté de lo que decía. Los pasos se hacían más fuertes y a veces acompañaban de unos cuantos jadeos. Vivir algo así a la edad de 10 años es algo que no se lo desea a nadie, pues con esa edad desconoces muchas cosas. Cosas que con el paso del tiempo vas aprendiendo. Por suerte mi padre logró que mantuviera la calma. Luego de estar 15 minutos escuchando esto, los ruidos naturales de la noche regresaron a nuestros oídos. No sé si puedo asegurar que esto es paranormal o sobrenatural, pero estoy seguro de que algo invisible nos siguió esa noche. Aunque lo más sorprendente de esto es que en 5 minutos más llegamos al pueblo. Calculo que en total nos hicimos a lo mucho una media hora. Por suerte recibieron a mi hermano en la clínica y el doctor que lo atendió nos dijo que lo habíamos llevado a tiempo. De lo contrario había podido morir por la temperatura. Fue de esta manera que mi hermano logró recuperarse. Descansó varios días y con la ayuda del medicamento en pocos días estuvo como si nada. Tengo el presentimiento de que esa noche nuestro compañero nocturno nos fue velando los pasos para que no ocurriera una desgracia. Visita al panteón. Historia basada en la experiencia de Rosalba León. Escribo desde Morelia, Michoacán. Quiero contar un suceso verídico que nos pasó a unos amigos y a mí. Una mañana decidimos reunirnos para hablar de todo y de nada. Estábamos muy a gusto cuando un amigo preguntó si había alguien más en la casa aparte de nosotros. Yo era la anfitriona y le respondí que no. «Es que vi pasar una sombra por el patio», volvió a repetirme. Me quedé un momento callada y le respondí que eso podría ser el perro que teníamos de mascota. Eso no convenció a mi amigo porque la sombra que había visto era muy alta. Total que no le dimos mayor importancia, pero esto dio paso a que comenzáramos a contar historias de terror. Hace aproximadamente 2 años que el hermano de una amiga de las que estaban presentes tomó la decisión de quitarse, pues ya saben. Como era de esperarse, su familia se quedó con muchas dudas.
por qué lo había hecho y no era lo extrañarse que cada vez que mi amiga tuviera oportunidad, hablara acerca de la zozobra que le causó este hecho que la seguía atormentando. Pasadas las 10 de la noche, mi amiga propuso que fuéramos a visitar a su hermano al panteón. El camposanto queda en una ranchería muy cercana de Morelia. Voy a omitir el nombre, pero estábamos estimulados por las historias paranormales y aceptamos ir. A lo mucho nos hicimos 20 minutos en auto y llegamos al lugar a las 10:30. Había luna llena y su luz alumbraba todo. Al ser una ranchería no había vida nocturna. La gente se mete a sus casas temprano. Por eso no nos pareció raro que todo estuviera solo. No había ni un alma cerca de varios kilómetros. Cuando llegamos a la reja, todos nos hicimos la misma pregunta. ¿Realmente íbamos a entrar? Ya habíamos hecho el viaje y estábamos envalentonados. Todos dijimos que sí, que teníamos que hacerlo. Este panteón solo está delimitado por piedras y una puerta de metal que no cierra con candado. Por eso tener acceso a este sitio no resultó un gran problema. Ingresamos con mucho respeto. No teníamos el afán de dañar las tumbas ni perturbar la paz de los muertos. Como la noche era clara, pudimos leer los nombres de las lápidas. Finalmente encontramos la tumba del hermano de mi amiga. No usamos lámparas ni otra luz artificial. Estuvimos unos minutos en la tumba contemplando la tranquilidad que se respira en este lugar de eterno descanso. Luego de varios minutos decidimos que había llegado el momento de volver para evitarnos problemas con algún velador o alguien. No queríamos que nos acusaran de que estábamos haciendo algo malo. Pero de un momento a otro el aire comenzó a soplar muy fuerte y en la calle solo se podía escuchar los ladridos de los perros. El polvo se levantaba y no podíamos ver por dónde iban nuestros pasos. Entonces usamos nuestras lámparas para salir del lugar y sentarnos en una piedra que estaba acomodada afuera. En eso un ruido muy fuerte nos alertó. Era el mismo sonido que hace una pala cuando está cavando la tierra. Al principio creímos que habíamos escuchado mal o que era producto del viento que movía accidentalmente alguna pala olvidada, pero no. El ruido era inconfundible, y todos lo habíamos escuchado con claridad. Cada uno de los presentes nos paralizamos del miedo. El panteón no era muy grande y cuando estuvimos en su interior pudimos corroborar que solamente estábamos nosotros. Eso claro, sin contar las almas de los difuntos. Corrimos de regreso al auto y arrancamos y cuando teníamos algunos metros de ventaja volteamos para ver. Quizás era algún cuidador o otra persona, pero lo que encontramos nos sacó de toda proporción. Era una sombra gigante, la cual se había sentado sobre una de las piedras que bardean el lugar. Daba la impresión de que estaba intentando salir para observar cómo nos alejábamos. Fue muy impresionante para todos ver a este ser o esta entidad. Muy posiblemente nos estuvo escuchando desde el instante en el cual entramos al panteón. Fue una anécdota que nos dejó marcados a todos los presentes. Mi recomendación es que por ningún motivo visiten un panteón de noche. Por muy buenas que sean sus intenciones, no sabemos qué es lo que puede estar al acecho ahí dentro. Sin rostro. Historia basada en la experiencia de Celeste Piz. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Aunque de esta experiencia han pasado unos 30 años, no he podido olvidarla. Soy de Argentina, provincia de Salta, en un pueblito llamado Rosario de Lerma. En aquel tiempo mis hermanas y yo dormíamos en la misma habitación que mis padres. Mis hermanos dormían en el cuarto de al lado. Mi padre tenía la costumbre de dormir con la puerta abierta en las noches de mucho calor, dejando a la vista el enorme patio al fondo de la casa. En las noches de luna llena podíamos ver cómo se reflejaba la luz iluminando casi como si fuera de día. Por mi parte no tengo mucho conocimiento de cómo se veía el lugar muy entrada la madrugada. Me dormía temprano y no despertaba hasta que ya estaba el sol en lo alto. Pero una de esas noches me levanté de malas porque tenía muchas ganas de ir a orinar. Cuando abrí los ojos noté que todos estaban durmiendo y quise hacer lo mismo. Pero mi necesidad fue todavía más grande. No quise despertar a mis hermanos y a mis padres porque creí que se iban a molestar.
Me armé de valor y me levanté con mucho miedo, ya que como muchas otras casas el baño quedaba atravesando el patio. Era un baño viejo que más bien yo le llamaría letrina. En el cuarto donde estaba no había luz, tampoco tenía puertas, sino más bien una cortina en su lugar. Caminé hacia la letrina con pasos lentos y no tropecé porque había la suficiente iluminación para ver por dónde iba. Cuando llegué pude hacer mis necesidades en este lugar tan terrorífico que quedaba justamente al lado del cuarto de mis hermanos. Entre el ruido que hacía al orinar pude distinguir otro. Era como si alguien estuviera lanzando piedras en el aire. Recorrí un poco la cortina para ver de qué se trataba, y pude ver que era una mujer con un vestido blanco. Estaba parada y de perfil hacia mí. Realmente no sé por qué lo hice. Tal vez fue el miedo, la curiosidad y no sé explicarlo. Pero de mi boca salió la siguiente pregunta: ¿quién está ahí? Esa cosa me escuchó y dejó de hacer el ruido que estaba haciendo en el aire. Giró lentamente hacia el baño y pude notar que traía un velo blanco en la cabeza, y en el lugar donde debería estar la cara solamente había un agujero negro. La mujer o esta cosa empezó a avanzar hacia mí. La forma en la que se movía no era dando pasos como todo el mundo, más bien parecía que estaba flotando en el aire. Empecé a gritar con todas mis fuerzas y me levanté del baño y corrí desesperada de regreso al cuarto. Crucé el patio que de verdad me pareció eterno en ese momento. Entré gritando a la habitación y desperté a todo el mundo, a mis hermanos, hermanas y a mis padres. Entre lágrimas y como pude conté lo que había visto y que esa mujer venía detrás de mí. Cuando ellos salieron a revisar en el patio no había nada. Poco a poco logré tranquilizarme hasta que me quedé dormida. Al otro día mi madre empezó a preguntarme qué había pasado, pidiendo que le diera más detalles. Una vez que terminé de contarle, solo me respondió que tal vez fue la vecina. Yo no me creí en un momento esa explicación. ¿Qué podía estar haciendo la vecina en nuestro patio y a esa hora de la madrugada? Además, cuando se giró para verme lo hubiera reconocido. Pero esa mujer no tenía rostro. Solamente tenía un hueco oscuro en su lugar. Nadie supo decirme qué fue lo que vi y sé que no me creyeron del todo. Pero yo estoy 100% segura de lo que vi esa noche. Y nadie podrá convencerme de que fue únicamente mi imaginación. Hasta la fecha nadie sigue creyéndome esta historia, pero espero que ustedes puedan comprenderlo y darme esa credibilidad, o al menos el beneficio de la duda. Al día de hoy tengo 40 años. Tenía 8 cuando sucedió todo esto. Y a pesar de transcurrir el tiempo, sigo teniendo el mismo temor de esa noche cuando lo recuerdo. Rezongona. Historia basada en la experiencia de Brenda. Me llamo Brenda y soy de la ciudad de Guadalajara. Cuando era niña, mis padres y yo vivíamos en un departamento en una buena colonia. Una tarde mi madre nos regañó por dejar sucia la sala y mis hermanos y yo le rezongamos. Mi madre se molestó mucho y nos dijo que a los padres no se les debe faltar al respeto, ya que de lo contrario a los niños groseros se les aparece el diablo. Mis hermanas y yo no solamente no le creímos, sino que hasta nos burlamos de esa historia inventada. Un par de horas después llegó la hora de ir a dormirnos. En total somos 3 hijas, siendo yo la de en medio. Las 3 nos dormíamos en una sola cama con base de madera. Por ahí de la medianoche nos despertamos porque alguien estaba rasguñando la puerta. El ruido era espantoso, como si lo estuviera haciendo con alguna cosa de metal. Yo quise gritar, pero no me salía la voz de la garganta. Tampoco podía moverme y solamente estaba inmóvil boca arriba. Tras un rato dejó de escucharse los rasguños en la puerta, aunque pasó algo todavía peor. Una fuerza invisible comenzó a levantar la base de la cama de madera. La comenzó a mover de un lado hacia otro. Las 3 estábamos desesperadas intentando gritarle a nuestros padres, pero no podíamos. En un momento nos miramos de reojo mi hermana menor y yo y se nos salieron las lágrimas. Estuvimos unos segundos así hasta que la cama se dejó caer de golpe.
Gracias a Dios ese ruido pudo despertar a nuestros padres. Ellos llegaron rápidamente al cuarto para ver qué estaba pasando. Al contarles lo que había sucedido, en lugar de consolarnos, nos dieron otra regañada. Y es que, como les dije, en la tarde le habíamos rezongado a mi madre. Mi vida continuó normal después de esa experiencia hasta hace algunos años. Una noche comencé a ver sombras en el cuarto, pero la que más me daba miedo estaba a los pies de la cama. Era una sombra muy alta y se notaba que llevaba puesta una capucha negra. Nadie tiene que decírmelo porque yo sé muy bien quién es. Se trata de la Santa Muerte. Mi salud comenzó a decaer y por las noches no podía dormir prácticamente nada. Le dije a mi familia que tenía el presentimiento de que alguien me había embrujado, pero no me creían. Cuando por fin se tomaron en serio esta versión, me llevaron con una bruja. Ella me dijo que en efecto una persona muy cercana a mí me había ofrecido a la niña blanca a cambio de un favor. Actualmente sigo en proceso de sanación, pero nada parece funcionar del todo. No me dan ganas de salir, de arreglarme, de nada. Me la paso encerrada y sola. Si alguien sabe qué puedo hacer para salir de este mal, créanme que se los voy a agradecer mucho. Motomatrix. Historia basada en la experiencia de Alexander. Me llamo Alexander y soy un fiel seguidor del canal. Llevo escuchando las historias desde hace 6 años. Y ahora me toca compartir algo que me pasó en carne propia. Esta, más que ser una historia de espíritus o fantasmas, se trata de las llamadas fallas de la Matrix. O también puede ser un cruce de dimensiones espacio-temporal. He escuchado en el canal que varias personas han vivido algo parecido, y eso me da la confianza para decir que no estoy loco. La fecha en que ocurrió esto fue el 8 de febrero del 2023. Estudio en el Instituto Público de mi provincia en Santo Domingo, Ecuador, en el curso de la sección nocturna. Es decir, que entro a clases a las 6:20 de la tarde y salgo a las 10:30 de la noche. Para ir y venir a la escuela y en general a todas partes tengo una motocicleta que puedo reconocer donde sea. En una ocasión, una compañera de mi clase me pidió el favor de que la llevara a su casa al día siguiente. Acepté y la tarde siguiente llegué con un casco extra para ella. En mi ciudad molesta mucho por esos temas de la seguridad. No está mal, pero también llega a resultar algo molesto. En fin, el 8 de febrero llegué como siempre, entré al campus y parqué la moto. Me bajé de ella y entré a clases. Era común que dejara mi moto cerca de uno de los postes de luz para poder echarle un ojo. Además que este poste de luz en específico tenía una de las cámaras que ponen en la escuela. En dado caso de que alguien se la llevara, podía identificar quién fue. Aquel día me vestí con una chaqueta de color negro, jeans oscuros y tenis blancos. Salí de clases a las 10 y me fui con mi compañera al parqueadero para darle el casco para irnos. Es en este punto donde la cosa se pone extraña. Resultó que el casco extra se lo habían robado. No había mucho que hacer, así que llevé a mi compañera a su casa y luego regresé a la garita del campus para revisar las cámaras. Desgraciadamente no pude ver todo porque habían dado las 11 de la noche y era hora de que los guardias cerraran la escuela. Regresé al día siguiente, el 9 de febrero, para poder revisar con cuidado las cámaras. No sé bien cómo decir lo que vi, pero haré el intento. Estuve viendo minuciosamente cuadro por cuadro para no perder el detalle del ladrón. Se me ocurrió revisar todo desde el momento en que llegué al parqueadero. No me lo van a creer, pero en el video observo que soy yo el que entra con la moto y baja de ella. Lo raro es que en esta no tenía la misma ropa que mencioné antes. Iba vestido distinto y no con lo que me había puesto en la fecha que ya conocen. Se me fue el color de la cara y hasta se me resecó la boca. El guardia que estaba ahí notó mi consternación y me preguntó qué estaba pasando. Entonces aproveché para preguntar si la fecha era del 8 de febrero y me respondió que sí. Me enseñó las fechas en la cámara y no había error alguno. Estuve repitiendo esa misma parte como unas 5 veces intentando asimilar qué estaba pasando, tratando de convencerme que ese sujeto era yo.
El guardia me preguntó si pasaba algo y le respondí que sí. Lo que pasa es que en ese día no estaba vestido de esa manera. Llevaba otra ropa, me acuerdo muy bien. Al guardia también le sorprendió que dijera eso y entre los dos tratamos de encontrar una explicación, pero simplemente era imposible. No quise dar más vueltas al asunto, por lo que le di las gracias y me fui. Esas tomas fueron muy raras y las estuve analizando en mi mente por un buen tiempo. Son varios detalles los que me llamaron la atención. Por ejemplo, que al parqueadero entré sin el casco y tampoco dejé la moto en el poste de siempre. Me dirigí a un lugar bastante más alejado del de costumbre. Tal vez algunos de ustedes piensen que fue un error de las cámaras o un cambio de fecha o algo parecido, pero no. Yo mismo lo supervisé y no había error alguno. Además de que pude constatarlo viendo otros compañeros que se iban vestidos igual que el 8 de febrero, incluyendo a la compañera a la cual le di el aventón. He contado esto a familiares amigos, pero nadie ha encontrado una explicación lógica. Se quedan igual de confundidos que yo. Así que ahora díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente? Les juro que me da escalofríos pensar que esta realidad sea una simulación, y que todas esas teorías locas tengan algo de cierto. El toro hombre. Historia basada en la experiencia de Josué. Mi nombre es Josué y me encantaría compartir con ustedes esta historia que me pasó hace varios años. Soy de la ciudad de Aguascalientes, y cuando tenía 17 años me mudé solo al centro de la ciudad con el fin de buscar nuevas oportunidades. Fue en esta época que conocí a una chica que venía de la Ciudad de México. Lo primero que supe es que ella y su familia eran muy creyentes de las leyendas mexicanas y la santería. La chica y yo trabajábamos juntos en un bar. También vivíamos en unos cuartos arriba de unos baños que utilizan en tiempos de la feria de San Marcos. Decidimos juntar dinero para mudarnos a un departamento más grande y cómodo. Lo que pudimos encontrar fue una casa de 2 pisos. Era antigua, pero estaba muy bien cuidada. En el primer piso vivía una pareja de ancianos bastante mayores, cabe agregar. La chava y yo nos quedábamos en el segundo piso. Cuando llevábamos nuestras cosas, notamos que en la puerta del departamento había una bolsa con piedras lisas y una rama de palma. Nos pareció extraño, pero no le prestamos demasiada atención. Con el paso de los días nos empezamos a dar cuenta que en las madrugadas se escuchaba que abrían la regadera. Era un sonido tan claro que no dudamos en verificar, pero todo estaba en orden. Además, cuando nos acercábamos a la regadera, el ruido cesaba. Se hizo muy común escuchar pasos o ver sombras debajo de las puertas. Como nuestro trabajo nos demandaba gran parte de la noche, ella solía llegar un poco más temprano. Una de esas noches me marcó el celular para decirme que había visto la sombra de alguna criatura pequeña y rápida. Esta la había asustado cuando quería entrar al baño. Me pidió que regresara pronto porque tenía miedo. Le aseguré que haría mi trabajo lo más pronto posible para ir a acompañarla. Al cabo de 10 minutos volví a llamar diciendo que no podía mover la cintura y tampoco las piernas. Pedí permiso para que me dejaran salir antes y llegué a la casa. Creí que todo había terminado, pero estaba en un error. Todo empezó a empeorar cuando nos fuimos a acostar. Los dos escuchamos que desde el fondo del primer piso corrían para subir las escaleras. Se paraban justo frente a nuestra puerta y tocaban 2 veces. Luego volvían a bajar rápidamente hasta el fondo. Era imposible que ese ruido lo hicieran los abuelos, ya que apenas podían caminar con sus andaderas. Sin embargo, el colmo de la situación ocurrió una madrugada. Eran aproximadamente las 4 y yo estaba dormido cuando escuché unos pasos en la cocina. Eso pensé que eran hasta que le comencé a notar que no eran los pasos de una persona sino de un animal. Se escuchaban claramente como si fueran los cascos de un caballo. Con todo el terror del mundo fui a revisar y a diferencia de las otras veces, aquí sí pude ver una silueta, pero no era la de un caballo sino la de un toro. Ya se podrán imaginar la impresión que sentí al ver el cuerpo ancho de este animal parado en 2 patas. Me quedé congelado al presenciar cómo se iba deformando hasta convertirse en un hombre alto.
Con una voz profunda y rasposa dijo: "Este es el último aviso para que se vayan de aquí". No recuerdo nada más, hasta que a la mañana siguiente desperté tirado en la cocina. Ese mismo día agarramos nuestras cosas y nos fuimos de ahí. Nunca supimos qué pasó en esa casa, pero estoy seguro de que está maldita. No sé cómo esos pobres ancianos que nos rentaban han logrado tolerarlo, o puede ser que hasta ellos mismos lo provocaran. Tal vez fue la energía de esta chica por las prácticas de su familia con la santería. No tengo idea, pero me alivia mucho haber salido de ahí sin nada que lamentarme. La Llorona de Oaxaca. Esto me sucedió por allá del año 2006, a los 14 años justamente. Soy originaria de un pueblo chico ubicado en el estado de Oaxaca, específicamente en la región de la Mixteca. En mi pueblo a las colonias las conocemos como barrio y soy del barrio La Aurora. La historia sucedió un 2 de noviembre, que aquí en México se celebra el Día de Muertos. En mi población ese día se hace un gran baile en que tocaba un grupo musical del mismo pueblo. Este show comenzó como eso de las 9 de la noche. Yo vivo en las orillas del barrio y el camino para llegar a mi casa es un poco complicado porque es pura terracería. Esa tarde fue como cualquier otra. Todos los jóvenes nos reuníamos a jugar por las tardes en una cancha de fútbol improvisada. A las 5 de la tarde la cancha estaba llena de gente de todas las edades. El juego terminaba hasta que el sol permitiera. Luego cada quien se iba a su casa. Sería más o menos las 8:30 cuando iba a la mía. La calle termina y no tenía más salidas a mi casa y la de mis abuelos, la cual por cierto no tienen alumbrado público. A la derecha, a unos 40 metros, estaba mi casa, y a la izquierda, a unos 40 metros más, quedaba la de mi abuelo. Iba caminando en la oscuridad cuando miré una figura blanca que venía de mi casa sobre el camino. Se me vino a la mente que era mi mamá. Días antes, de hecho, me había comentado que iría al baile. Le grité preguntando si ya había ido, pero no me respondió. Seguí caminando y más cerca volví a preguntar: "Mamá, ¿ya se va al baile?", pero siguió sin responderme. Fue hasta ese momento que comencé a sentir miedo. A unos 10 metros de mi casa esa aparición ya no siguió sobre el camino. Se desvió y se fue hacia un barranco chico que estaba ahí de un lado. El barranco no era muy ancho, pero sí muy profundo. Lo suficiente para que una persona normal no pudiera caminar por ahí, mucho menos a oscuras. Total que esa cosa que vi se quedó flotando sobre el barranco. No pude moverme ni un solo centímetro. Solo la miraba aterrado y mi miedo aumentó cuando vi que empezó a llamarme, pero no lo hizo con la voz. Más bien extendió su brazo derecho haciéndome señal de que fuera con ella. Estaba moviendo la manga del vestido en señal para que me acercara. No podía verle el rostro, ni tampoco los pies ni las manos. Solamente era ese vestido blanco. Me hizo esta señal en 2 ocasiones y cuando estaba por hacerlo la tercera vez salí corriendo. Me fui directo a la casa de mis abuelos. Llegué muy asustado y me quedé unos minutos afuera de la casa para calmarme un poco. No quería que notaran que me pasaba algo. Después de unos minutos entré y la abuela me recibió diciendo que me sentara en la mesa para tomarme un café. Mientras tomaba el café pensaba en lo que acababa de presenciar. Luego de un rato decidí irme a mi casa, pero no pasé por el camino donde miré a esa mujer de blanco. Preferí rodear por otra vereda para llegar a mi casa. Al entrar vi a mi mamá que acababa de salir de bañarse. "Oiga, mamá, ¿no va a ir al baile?", le pregunté. Ella me respondió que sí, pero todavía no. Entonces le conté lo que había visto en el camino. La respuesta que me dio fue de la de toda madre, que eso me pasaba por andar de noche en la calle. Ahí quedó el asunto y ya fue el baile y mis hermanas y yo nos quedamos en la casa. De ahí en fuera todo continuó normal. Al día de hoy sigo recordando lo que vi aquella noche. Todavía lo tengo muy grabado en mi memoria.
Y créame que han pasado ya 17 años de esto. Realmente no sé qué fue lo que vi, pero para mí creo que fue la Llorona. Quién sabe, tal vez fue la misma muerte que venía a encontrarme en el camino. No me extrañaría porque su vestido se parece mucho al que tiene la muerte, solamente que de color blanco. Pero yo sigo sin saber qué fue. Si alguno de ustedes saben, por favor compártalo conmigo.